Realizó toda esta actividad ahí en la Plaza de la Constitución. Y en otro asunto, durante la jornada de ayer se llevó a cabo la firma del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, también conocido como TPP-11 o ahora CPTPP, que se trata del tercer mayor pacto económico del mundo y donde Chile establece alianzas con los 10 países suscritos a este acuerdo. Sí, vamos a profundizar, saber cuáles son sus efectos. Estamos con Felipe López Andía, negociador de la Dirección de Relaciones Económicas e Internacionales, la Direcon. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Vamos a esto, a la importancia, a la relevancia que tiene haber firmado este pacto, que estuvo en duda en un momento con la salida de Estados Unidos, que finalmente se suscribe sin Estados Unidos y con un rol bien relevante por parte de Chile para salvar el pacto. Sí, bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, yo creo que hay dos niveles de impacto que tiene la suscripción de este acuerdo el día de ayer. En primer lugar, en términos más globales, yo diría que en un momento en que el sistema de comercio internacional atraviesa por ciertos momentos de incertidumbre, con medidas proteccionistas que se están tomando en distintos países. Fundamentalmente Estados Unidos. Exactamente. El haber suscrito este acuerdo constituye una renovación, un reforzamiento del compromiso de estos 11 países con el libre comercio, con la integración de los mercados y una señal de resistencia al proteccionismo. Eso de manera general. Y para el caso de Chile yo creo que también constituye una muy buena noticia. Nosotros a lo largo de estos últimos 25 a 30 años hemos venido desarrollando una política muy activa de liberalización comercial y de suscripción de acuerdos comerciales con distintas regiones del mundo. Y en particular con la región del Asia-Pacífico hemos puesto un foco muy central de nuestra estrategia de integración comercial. Y este acuerdo tiene su domicilio fundamentalmente en el Asia-Pacífico, por lo tanto nos va a servir para profundizar y consolidar esa política que hemos venido desarrollando durante los últimos años. Antes de ir a los detalles y de algunas críticas que han planteado también a quienes se oponen a este TPP, ¿no? A este acuerdo transpacífico, contemos que no es un acuerdo que tiene aplicación inmediata. Esto requiere todavía de la aprobación de los parlamentos, por de pronto, de los países, ¿no? Por supuesto. Esto ocurre en los 11 países que lo suscribieron ayer. Ellos deben cumplir con sus respectivos trámites de acuerdo a sus propios sistemas para la ratificación de estos tratados. Eventualmente incluso realizar algunos cambios legales, digamos. Bueno, en algunos casos, efectivamente, algunos países tendrán que adoptar algunas normas internas para implementar ciertas obligaciones constituidas en el acuerdo. En el caso particular de Chile, evidentemente, este acuerdo debe ser enviado al Congreso para su discusión, análisis y eventual aprobación. Eso es necesario para que efectos de que el acuerdo pueda entrar posteriormente en vigencia. Ya, y el acuerdo comienza a regir entre estas 11 naciones cuando al menos 6 de ellas ya lo suscriben. Exactamente, esa es la regla de entrada en vigor que tiene este acuerdo, a diferencia del acuerdo anterior, del TPP original, en donde tenía una regla de entrada en vigor, yo diría, un poco más compleja, porque exigía el hecho de que los países que lo ratificaran para ponerlo en vigor constituyeran el 85% del Producto Interno Bruto de los países miembros. Y esa fue la razón por la cual, una vez que Estados Unidos decide retirarse del TPP original, hace imposible entonces la entrada en vigor del acuerdo. Ahora, supongamos que todo esto se aprueba y llega a entrar en vigencia. Un ciudadano común y corriente que nos ve a través de las pantallas aquí de Canal 24 Horas se preguntará cuáles son los beneficios para los ciudadanos, para Chile, de contar con un acuerdo de estas características. Bueno, lo primero que hay que decir que es un hecho de que en la amplia red de acuerdos comerciales que ya tiene Chile vigente, lo que nosotros hemos podido advertir es que efectivamente nuestro sector exportador y el comercio con esos países se ha incrementado de manera sustantiva. En el caso particular de este acuerdo, que además es un acuerdo moderno en términos de las disciplinas que contiene, porque aborda, ¿no es cierto?, los desafíos que el comercio internacional está enfrentando en la actualidad, sin perjuicio de que Chile ya tenía acuerdos comerciales con los otros 10 países miembros de este esquema. Sin perjuicio de eso, como digo, estamos obteniendo mejoras muy sustanciales en un conjunto muy importante de productos, fundamentalmente en los mercados de Japón, de Malasia, de Vietnam y de Canadá, en donde productos que son muy importantes dentro de nuestra oferta exportadora tenían condiciones de acceso más menguadas o más difíciles en términos de su entrada. Por dar un ejemplo, en el caso de Japón, alrededor de 900 a 1000 productos van a mejorar sustantivamente sus condiciones de ingreso al mercado japonés. Productos fundamentalmente del sector agrícola, del sector agroindustrial, que son muy importantes, como digo, en nuestra oferta exportadora, y que eso, evidentemente, esas condiciones de acceso van a tener un impacto en los sectores productivos correspondientes en nuestro país, generando más empleo y generando más dinamismo económico. Y un segundo... En términos sencillos, perdón, son productos que hoy día se envían, pero que tienen que pagar un impuesto, una
arancel y que en la medida que este acuerdo sea aprobado por el Congreso y comience a regir, van a bajar esos aranceles, algunos a cero, definitivamente. Muchos de ellos sí, y además vamos a estar en una situación más ventajosa con respecto a productos que vienen de otros países que no pertenecen al pacto y que evidentemente van a tener que seguir entrando bajo las condiciones generales que actualmente entran al mercado japonés. Ya, y esto para la gente, ¿por qué es beneficioso? Sí. Bueno, porque en primer lugar, como digo, efectivamente van a generar mayor empleo, va a generar un mayor dinamismo económico. Y efectivamente, y en segundo lugar, este acuerdo contiene además reglas que son muy interesantes desde el punto de vista de la posible generación de mayores oportunidades de comercio, en base a un elemento que puede sonar un poco más técnico, pero que debería tener una aplicación práctica muy importante, en términos de aumentar o diversificar la posibilidad de usar distintos insumos o materiales para la producción de un bien y seguir siendo catalogado como un bien chileno para efectos de poder beneficiarse de las condiciones de acceso a esos mercados. Un segundo elemento, y esto tiene que ver con los temas nuevos que trae este tratado, yo diría que es el enfoque que se tiene sobre la pequeña y mediana empresa. El tratado tiene un capítulo específicamente dedicado a tratar de asegurar el que la pequeña y mediana empresa efectivamente se beneficie de las ventajas que contiene el tratado y que por lo tanto no sea un tratado que eminentemente pueda ser aprovechado fundamentalmente por las grandes empresas, sino hay un foco importante en términos de la necesidad de que sea, como digo, la pequeña y mediana empresa, el pequeño y mediano exportador, el que pueda efectivamente aprovechar los beneficios del tratado. Ahora, ya decíamos ayer y en ocasiones anteriores ha habido un movimiento ciudadanos que se han opuesto desde un comienzo incluso a este acuerdo transpacífico. Hoy día leo, por ejemplo, las declaraciones del presidente del Partido Ecologista Verde, quien va a ser nuevo parlamentario, y que dice que ya anuncia su voto en contra, digamos, cuando esto llegue al Congreso, porque, primero, podemos ir luego a los detalles, dice que esto se negoció a espaldas de la ciudadanía, que fue algo que se negoció a nivel cupular, probablemente entre quienes están encargados de la Cancillería y de otros sectores, pero que no hubo una participación ciudadana en los términos del acuerdo. A ver, lo primero que hay que decir es que en el caso particular de esta negociación, y sobre todo yo diría en la última etapa de la negociación del TPP original, y por supuesto también lo aplicamos en esta última fase, en la Dirección Económica establecimos una instancia de participación permanente de la sociedad civil en lo que nosotros denominamos el cuarto adjunto. Y a este cuarto adjunto nosotros hicimos una convocatoria amplísima a la cual invitamos a todos los representantes de la sociedad civil que tuvieran algún interés en conocer en profundidad qué es lo que se estaba negociando. O sea, ¿no es cierto esto? Yo diría que es un juicio que no se corresponde a la realidad y a los esfuerzos que el gobierno aplicó yo diría que en la segunda parte de la negociación del TPP y en este proceso menos aún. O sea, los procesos de contacto y de relación con la sociedad civil en términos de entregarles toda la información respecto a los términos de la negociación siempre estuvieron disponibles. Lo que sí es que la idea, de que se van a encarecer, por ejemplo, los productos farmacéuticos. Eso no es efectivo. De que con esto Chile va a tener que pagar más por los remedios. No es efectivo, no era efectivo ni en el TPP-12 ni en este acuerdo. En el TPP-12 los términos, y nosotros fuimos muy claros una vez que concluimos esa negociación, es que si bien fue muy difícil la negociación en materia de patente farmacéutica en el TPP-12, ninguna disposición de ese acuerdo iba a poner en entredicho la facultad o iba a afectar el acceso a los medicamentos a nuestra ciudadanía. Menos aún en este acuerdo, en donde dentro de las disposiciones que dejamos en suspenso o que no aplicamos dentro de los 11 países se encuentran varias que pertenecen a la sección farmacéutica del TPP original. Por dar un ejemplo, mucho debate hubo en torno a la norma sobre medicamentos biológicos del TPP-12. Esa norma, por ejemplo, quedó enteramente suspendida de su aplicación en el marco del acuerdo que firmamos ayer. Hay otras aprehensiones o críticas que hablan de una especie de constitución global a la que quedaría amarrada Chile, en el sentido de que si se quisieran hacer cambios sobre legislaciones nacionales, necesariamente habría que ver cómo se topa esto con este acuerdo. Hay un ejemplo, y pregunto si es realista o no. Dicen, por ejemplo, desde No Más AFP, que si el día de mañana se quisieran eliminar las AFP, optar por un sistema tripartito donde los fondos fueran estatales, por ejemplo, hay empresas de origen norteamericano o de alguno de estos países que podrían alegar o podrían decir, en virtud de este tratado, que se sienten afectadas y demandar al Estado. ¿Algo así podría ocurrir en la práctica? Hay tres elementos que hay que tener en cuenta para responder esta pregunta. Lo primero es decir que a lo largo de todo el tratado que suscribimos ayer se encuentran establecidas distintas formulaciones que apuntan a
proteger la facultad regulatoria de los estados para aplicar políticas públicas en distintas materias y sobre todo aquellas que son más sensibles para los distintos países. Y eso aparece a lo largo de todo el tratado con distintas formulaciones, por supuesto, pero todas orientadas en esa dirección. Lo segundo, y yendo ya a la pregunta que tiene que ver con la posible aplicación de lo que se conoce como el mecanismo de solución de controversia inversionista-Estado, es decir, la posibilidad de un inversionista extranjero de poder demandar al Estado en donde desarrolla su inversión. Esos mecanismos nosotros los tenemos establecidos prácticamente en todos los acuerdos comerciales que ya están en vigencia en Chile. Y la existencia de estos mecanismos nunca han sido óbice para que Chile haya podido implementar o adoptar reformas en distintos sectores de nuestra economía. Por lo tanto, nosotros estamos bastante tranquilos de que en ningún caso reformas que se establezcan sobre bases, digamos, de no discriminación, por ejemplo, que afecten o que puedan eventualmente afectar, en este caso, a la industria de las empresas que prestan servicios en el ámbito de las pensiones, puedan eventualmente alegar o utilizar este mecanismo para cuestionar las medidas que eventualmente el Estado pueda aplicar. Ahora, pero la pura existencia de la duda de si eso pudiera ocurrir no dificulta cualquier cambio que Chile quisiera hacer. Me imagino que ahí también nosotros no tenemos esa visión. Han habido reformas muy significativas en Chile en el pasado, por ejemplo, en la legislación sobre el royalty, en el ámbito de la minería, y en ningún caso se planteó que estas medidas pudieran efectivamente poder haber sido cuestionadas en el ámbito de un tribunal internacional en el marco de esos tratados. Por lo tanto, nosotros en ese sentido estamos bastante tranquilos en ese ámbito. Felipe, hablábamos de cómo otros mercados se abren o mejoran las condiciones para llegar a otros países, pero ¿qué pasa con aquella producción nacional que se pudiera ver amenazada por mejores condiciones de importación justamente de productos de los países firmantes de este tratado? Y particularmente el caso de los transgénicos, que es una situación que también preocupa, el hecho de que pudiesen llegar productos, semillas o alimentos transgénicos que hoy día están con ciertas restricciones en nuestro país. A ver, lo primero es decir que nosotros ya tenemos una economía extremadamente abierta. O sea, nosotros nuestras importaciones a Chile entran con un arancel efectivo muy bajo, producto fundamentalmente de la amplia red de acuerdos comerciales que ya tenemos en vigencia en el mundo. Por lo tanto, los posibles impactos que la adición de este nuevo tratado pueda generar para nuestra industria o para nuestro sector productivo, yo diría que son bastante marginales. Respecto en particular al tema de los transgénicos, y que tiene que ver también con una discusión que se da en el ámbito de la propiedad intelectual, hay que decir que Chile ya en tratados anteriores había asumido la obligación de suscribir al convenio UPOV, que es el convenio que regula multilateralmente el comercio de transgénicos y semillas. Eso ya es una obligación internacional asumida por Chile hace muchos años. Lo que ha sucedido con esa obligación, que nuevamente se reitera en el marco de este tratado, es que Chile debe implementar esa norma a través de una norma interna, de un reglamento. Y esa norma aún no se ha dictado, no se ha puesto en conocimiento del Congreso y por lo tanto no ha sido aprobado. Y respecto de esa norma en particular, se ha generado la polémica o la controversia que usted señala. Yo diría que efectivamente ahí hay una tarea pendiente en términos de desarrollar una normativa que pueda atender a los distintos intereses que están en torno a un tema tan sensible como ese. Pero no es el tratado en particular el que suscribimos ayer, ningún tratado internacional, el que tenga la llave como para poder resolver o afectar profundamente o permanentemente los intereses de los sectores que han manifestado preocupación con respecto a este Felipe, tema. en el anterior TTP y también en este, algunos relativizaban la importancia diciendo, es que es cierto lo que usted acaba de decir, que Chile es un país abierto hace rato, que tiene tratados de libre comercio con una cantidad de países en el mundo y algunos de estos también. Entonces, ¿para qué hacer este acuerdo? ¿Qué beneficio adicional podría traer? ¿Eso se puede cuantificar? El decir, no sé, las exportaciones podrían subir un tanto por ciento o aquí tenemos un umbral de tanto para crecer. ¿Cuánto queda para seguir abriéndose al mundo? Bueno, efectivamente, es posible cuantificar los impactos. De hecho, en el marco del TPP-12 hubo estudios hechos no solamente en Chile, sino también por organismos internacionales que apuntaban a que en base a las condiciones de acceso a mercado que contenía el tratado, en el caso particular de Chile, era posible esperar progresivamente un impacto de aproximadamente cerca de un 1% del PIB en términos de crecimiento de la economía como consecuencia, ¿no es cierto?, de las nuevas oportunidades de negocios y comerciales que el acuerdo abría.
varía. En el caso del CPTPP, probablemente esas cifras no han variado, no van a variar sustantivamente por dos razones. Porque todo lo que tiene que ver con lo que nosotros denominamos el pilar de acceso a mercado del TPP se mantuvo intacto en este tratado. Eso no cambió en nada. Probablemente puede haber algún ajuste o la necesidad de algún ajuste por la ausencia de Estados Unidos en este tratado, porque probablemente en términos de aquellos elementos que tienen que ver con la construcción de un mercado ampliado de 12 economías y ahora solo de 11, evidentemente ahí puede generarse alguna pequeña merma. Pero todas las proyecciones que se desarrollaron por distintos organismos internacionales, no solamente en Chile, indican de que pese a la situación que usted mencionaba en términos de ya nuestra apertura y nuestra red de acuerdos, este acuerdo va de todas maneras generar mayor crecimiento en nuestras exportaciones, mayor comercio y por lo tanto un mayor dinamismo económico. Felipe, una última pregunta al menos de mi parte, haciéndome cargo también de algunas preguntas que nos envían parlamentarios. Cuando esto llegue al Congreso, como a los otros congresos de los otros 10 países, ¿los parlamentarios van a tener la facultad de hacer alguna observación al tratado? ¿O va a ocurrir, como reclaman algunos, que van a terminar siendo buzones en que tienen que aprobar o rechazar sin la capacidad de modificar, de cambiar, de hacer alguna observación, eventualmente de mejorarlo? A ver, hay que decir que de conformidad a nuestra Constitución, el Congreso solamente tiene la facultad de aprobar o rechazar los tratados internacionales. Eso, en términos generales, es la norma que está plasmada en nuestra Constitución, a diferencia de lo que sucede en otros sistemas jurídicos, por ejemplo en el caso de Estados Unidos. Sin perjuicio de eso, lo que yo creo que es muy importante y me parece que es lo que hay que desarrollar una vez que este acuerdo ingresa al Congreso, es desarrollar un debate, una discusión lo más profunda, detallada y amplia posible para poder explicar e informar de todos los términos contenidos en este tratado. Ya, pero ahora, en la práctica no van a poder modificar. El sistema constitucional impide que el Congreso pueda introducirle cambios al tratado. O sea, lo van a tener que aprobar o rechazar. Exactamente. ¿Qué pasaría si se rechaza? Perdón, ¿se han puesto en ese escenario? Bueno, ¿se cae el acuerdo completo? ¿Solo Chile se queda fuera? No, Chile se queda fuera, efectivamente. Aquí me tomo de la pregunta anterior cuando hablábamos de la regla para la entrada en vigor. Se requiere la ratificación de 6 países para que el tratado entre en vigor. Si Chile pasara lo que yo espero que no suceda, que el Congreso lo rechace, efectivamente creo que Chile ya no sería parte del tratado y por lo tanto yo creo que se perdería una gran oportunidad, ¿no es cierto?, de ser parte de un acuerdo, uno de los más grandes del mundo, como yo decía al inicio, en una región que para Chile constituye un foco muy central de nuestra estrategia de integración. Y por lo tanto, claro, sería desde esa perspectiva lamentable. En el pasado todos los tratados comerciales han sido aprobados, incluso algunos con unanimidad en el Congreso. Sabemos que la situación no es la misma. Vamos a tener un Congreso nuevo en donde efectivamente hay parlamentarios que han manifestado dudas o incluso derechamente su intención de rechazarlo. Nosotros aspiramos a poder trabajar con ellos, a explicarles que el tratado en ningún sentido va a afectar intereses centrales y sensibles de las políticas públicas del Estado de Chile en el futuro. Yo decía última pregunta, pero justo me envían otra más, porque claro, a propósito coincidentemente, digamos, con la aprobación ayer de este tratado, casi a la misma hora, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump estaba imponiendo aranceles a la importación en Estados Unidos de acero y de aluminio, 25% en el caso del acero, 10% en el caso de aluminio. Y hay quienes preguntan respecto del impacto que esto podría tener en Chile. Ustedes desde la Dirección de Relaciones Económicas en la Cancillería han hecho ya alguna proyección, porque hay quienes temen, por ejemplo, del impacto que esto podría generar en empresas como CAP, la compañía de aceros del Pacífico, Guerdahuasa, también productor de acero en nuestro país, desde el momento en que quienes no van a poder llegar con su acero a Estados Unidos podrían buscar otros mercados como Chile y afectar la producción nacional. Bueno, efectivamente nosotros hemos estado siguiendo cercanamente la evolución de este proceso, porque ya venía de alguna manera anunciándose la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos aplicara estas medidas. Se están realizando los estudios por respecto de cuáles podrían ser, por una parte, los efectos económicos que podría tener, pero además también, y muy importantemente también dentro de la labor que cumple la Dirección Económica, de los impactos de alguna manera legales que pueda tener una medida como esta, cuáles pueden ser las posibles afectaciones de determinadas normas multilaterales que puedan darse como consecuencia de esta subida unilateral de los impuestos por parte de Estados Unidos. O sea, ¿esto dañaría acuerdos que Chile tiene vigentes con Estados Unidos? No, lo que nosotros primero tenemos que analizar es lo que tiene que ver con la normativa multilateral al respecto. Aquí hay reglas que se aplican a nivel de la OMC, de las cuales obviamente nosotros somos parte, y por lo tanto ese análisis es el que hay que desarrollar y conjuntamente con el posible impacto
impacto económico y comercial que pueda tener para algunas empresas la aplicación de esta sobretasa que Estados Unidos está en este momento adoptando y que efectivamente puede tener no solamente impacto para Chile, pero además puede tener y debiera tener un impacto además global que a nosotros también nos preocupa profundamente. Bien, pues Felipe López Andía, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Una buena Gracias. jornada, nos vemos. Gracias. Buenos días. Bueno, y desde hoy uno de los salones del Ministerio de Defensa lleva por nombre Michelle Bachelet. La presidenta agradeció el gesto.